Vamos a ver en resumen los problemas estos de que me dan un ángulo en un cuadrante y me piden por un lado hallar las otras razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, y buscar otro ángulo que tenga el mismo valor del seno, el mismo valor del coseno, lo que sea. Lo primero, tenemos la circunferencia, tenemos que nombrar los cuadrantes. Primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto, según el orden en el que van apareciendo. Bien, entonces si a mí me dan un ángulo, lo primero que tengo que hacer es situarlo en los cuadrantes. Si me dicen, por ejemplo, que es del primer cuadrante el ángulo alfa, pues lo pongo ahí. Entonces, ¿qué hago? Construyo un triángulo. ¿Cómo voy a construir el triángulo? Siempre igual. La hipotenusa del triángulo es el radio de la circunferencia. La altura me va a dar el valor del seno. Y la base del triángulo, que va a estar apoyado siempre en el eje X, me va a dar el valor del coseno. Entonces tenemos ese triángulo así. Ahora, aplicando el teorema de Pitágoras, habíamos visto, bueno, recordamos que el radio de la circunferencia es 1, eso está en otro vídeo. Con el teorema de Pitágoras tenemos que el seno al cuadrado, un cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado, a 1. Esta es la relación fundamental de la trigonometría. ¿Para qué nos sirve? Pues nos sirve para saber a partir del seno, averiguar el coseno, o al contrario, a partir del coseno, averiguar el seno. Bien, eso por un lado. Por otro lado, le estábamos asignando también un signo al seno y al coseno. Un signo al seno y al coseno. Como el seno es vertical en el eje Y, pues vamos a asociarle al seno el mismo signo que al eje Y, positivo arriba y negativo abajo. Y como el coseno es horizontal donde el eje X, pues vamos a asignarle el mismo signo que al eje X, positivo a la derecha y negativo a la izquierda. Entonces con esto ya tenemos que tanto seno como coseno va a poder ser positivo o negativo. Luego, bueno, aquí nos hemos metido la tangente. ¿Qué tiene que ver la tangente con esto? Bueno, sabíamos que la tangente era seno entre coseno. El seno entre el coseno me da la tangente. Entonces, si sabemos seno y coseno, dividimos y tenemos la tangente. Pero, ¿y qué ocurre si al principio no tengo seno o coseno, sino que tengo la tangente? Bueno, habíamos visto que a partir de esta relación fundamental había dos más que se conseguían dividiendo entre seno todo entre seno cuadrado o dividiendo todo entre coseno cuadrado, y con eso tenía dos relaciones derivadas de esta. Si dividía todo entre seno cuadrado, si divido todo entre seno cuadrado, ¿qué consigo? Pues consigo seno cuadrado entre seno cuadrado, eso me da 1. Coseno cuadrado entre seno cuadrado es el inverso de la tangente, 1 partido por tangente cuadrado de alfa, más 1 entre seno cuadrado es, lo dejamos así, perdón, más no, es igual a 1 partido por seno cuadrado. Entonces, tenemos aquí una relación entre el seno y la tangente. Ahora, la otra la conseguía dividiendo, en vez de entre seno cuadrado, entre coseno cuadrado. Y vemos lo que queda. Seno cuadrado entre coseno cuadrado, tangente al cuadrado. Coseno cuadrado entre coseno cuadrado, 1. Y 1 entre coseno cuadrado lo dejamos así. Entonces, si yo tengo estas tres relaciones, si yo controlo estas tres relaciones, si a mí me dicen, dado el seno vale no sé cuánto, ¿cuánto vale coseno y tangente? Bueno, pues como tengo una de ellas, a partir de una de ellas puedo averiguar las otras. Si tengo seno o coseno, puedo usar esta primera. Si lo que me dan es la tangente, pues tendré que usar esta o esta. Y una vez que ya tenga el seno o el coseno, puedo usar o bien esto o bien esto. Entonces esas tres relaciones sirven para, cuando a mí me dan seno, coseno o tangente de un ángulo, averiguar las que me faltan. Y una cosa importante, como al despejar están al cuadrado, tendré que sacar la raíz cuadrada, y la raíz cuadrada tengo que poner el más menos, luego elegiré el signo correspondiente según el criterio que tengo ahí. Entonces ya con eso debo, sabido el seno de un ángulo, calcular el coseno y la tangente. Por ejemplo, si a mí me dicen el seno de un ángulo es 0,5 o 0,6, por ejemplo, me tienen que decir que el ángulo pertenece a un cuadrante determinado. Me pueden decir, por ejemplo, que el ángulo pertenece al segundo cuadrante. Y me piden que calcule pues el resto de razones, el coseno y la tangente. Bueno, como tengo el seno, puedo usar, desde luego la que no puedo usar es esta relación porque no entra el seno. Puedo usar
o esta o esta. A ver, más fácil la de arriba porque no me mete denominadores ni nada de eso. Entonces vamos a usar esta de arriba. Yo sé que el seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Bueno, pues seno al cuadrado, 0,6 al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Despejo. Coseno cuadrado es igual a 1 menos 0,6 al cuadrado, que es 0,36. Lo pongo yo directamente. O sea, que coseno al cuadrado de alfa es igual a 0,64. Ahora, coseno de alfa será, quito el cuadrado más menos la raíz de 0,64, que en este caso es más menos 0,8. Ahora, el más menos, ¿qué pasa? Estamos en el segundo cuadrante, estamos aquí en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante nosotros estamos buscando el coseno. El coseno en el segundo cuadrante es negativo. Entonces, en los valores que nos han dado, nosotros tenemos que elegir el negativo. El positivo no nos sirve, cogemos el negativo. Perdón, lo he quitado el que no era. Quitamos el negativo, el positivo no nos sirve. El positivo se referiría a este ángulo, pero nosotros queremos del triángulo que tiene el coseno el mismo número, la misma longitud, pero a la izquierda porque tenemos el signo menos. O sea, nos estamos refiriendo al triángulo que es el simétrico al alfa, nos estamos refiriendo a este triángulo, a ese triángulo, el que es el mismo pero mirando para el otro lado. Ya sabemos cuánto es el coseno, que es menos 0,8. Ahora, si me pide la tangente también, bueno, pues tangente es muy sencillo porque como es seno entre coseno, pues directamente es seno 0,6 entre menos 0,8. Bueno, y eso ya hago la cuenta sin más, 0,6 entre menos 0,8 y me da menos 3 cuartos, menos 0,75. O sea que la tangente vale menos 0,75. Vale, pues ya tengo valores de seno, que me lo daban, de coseno, que lo he averiguado aquí, y de tangente, que lo he averiguado aquí. Entonces los problemas de, dado una de las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, averiguar las otras, simplemente se limitan a que tengo que usar estas fórmulas, dependiendo de cuál me den y cuál quiera averiguar, y si acaso, con esas 4 formulitas, que además, sabiéndome esta que es el teorema de Pitágoras, y esto, las otras dos se deducen, suficiente. Y teniendo en cuenta eso, importante el criterio de signo, porque como siempre están al cuadrado, todas están al cuadrado, tendré que decidirme si es la positiva o la negativa según el criterio de los signos. Y ahora, por último, me pueden decir, bueno, y encima quiero saber cuál es ese ángulo. ¿Cuál es ese ángulo? Bueno, pues para saber el ángulo, en la calculadora podemos averiguar a partir de seno, coseno, tangente, podemos saber de qué ángulo se trata, con las funciones inversas. Las funciones inversas son arcoseno, arcocoseno y arcotangente. ¿Cómo funcionan? Bueno, pues funcionan de forma que, por ejemplo, tengo esto, seno de alfa 0,6. Pues si el seno de alfa es 0,6, alfa será el arco, el ángulo, cuyo seno es 0,6. Eso lo puedo introducir en la calculadora. Shift, tengo aquí arcoseno 0,6 y me sale que es el ángulo de aproximadamente 30, redondeando el ángulo de 37 grados. O sea que aquí puedo redondear y me sale que más o menos es un ángulo de 37 grados. Ese es el ángulo alfa. Pero cuidado, una cosa, la calculadora me va a dar solamente soluciones del primer cuadrante y del cuarto cuadrante. ¿Y qué pasa si es nuestro caso, que es el ángulo que está en el segundo cuadrante? Del segundo cuadrante y del tercer cuadrante, la calculadora nunca me va a dar la solución. Pero bueno, sabiendo que el ángulo 37 es el que me ha marcado aquí, este arquito es de 37 grados, este arco es el mismo que tenemos nosotros por aquí. Entonces, el problema ahora se trata de, bueno, ¿y qué ángulo es este que es el nuestro del segundo cuadrante? El que nos decían. Porque nosotros nos estaban diciendo que el ángulo era del segundo cuadrante. Entonces, en realidad nuestro ángulo era este. ¿Cuál es ese ángulo? ¿Cómo lo podemos averiguar? Pues muy sencillo. Decimos, bueno, hasta aquí llegamos 180 grados. Y si volvemos eso es 180 menos alfa. O sea, 180 menos ese trocito, menos 37 grados. Entonces nuestro ángulo, el ángulo que nosotros tenemos, vamos a llamarlo si no,
bueno, lo he llamado alfa a los dos sitios. Bueno, alfa será entonces, en el segundo cuadrante será 180 menos 37, que son 143 grados. O sea, nuestro ángulo en el segundo cuadrante es el ángulo de 143 grados, que tiene el mismo seno que el ángulo de 37 grados aquí. Entonces ya hemos averiguado seno, coseno, o sea, nos daban el seno, hemos averiguado coseno y tangente, y hemos averiguado con la función inversa a qué ángulo pertenece. La calculadora nos ha dado el del primer cuadrante y después nosotros lo hemos pasado al segundo cuadrante, que era el que nos interesaba a nosotros, nos lo decían en el ejercicio que era del segundo.